Para la práctica 11 de amplificadores operacionales se nos dan 12 circuitos. La principal función de un amplificador operacional es amplificar mi voltaje. En esta práctica se verán los 2 ejercicios en los cuales se resolverán con estas fórmulas que serán para calcular nuestro voltaje de salida. Para este circuito, que es un amplificador inversor, me dice que mi voltaje de entrada es de 1 voltio y resistencia 1 de 225 kΩ y resistencia 2 de 22 ohms. Entonces, para calcular mi voltaje de salida es mi resistencia 1 sobre mi resistencia 2, que se me da mi amplitud, multiplicado por mi voltaje, que esa sería la fórmula para este circuito. Pero mi voltaje de salida me dice que es de menos 10.22 voltios. Entonces en los cálculos, pues en mi voltaje RF, que era mi voltaje, que mi resistencia 2, que era de 225 kΩ, sobre mi resistencia de 22 kΩ, es negativo. Lo multiplico por mi voltaje de entrada, entonces me da mi voltaje de salida, que es mi voltaje amplificado de menos 10.2 voltios. Para mi circuito 2, que es un amplificador no inversor, donde mi entrada es menos 0.3 voltios, me pide mi voltaje de salida, que mi voltaje de salida es de menos 8.99 voltios. Para los cálculos de un amplificador no inversor, me dice que mi ganancia va a ser sumada más 1 y va a ser multiplicada por mi voltaje de entrada, que en este caso pues es menos 0.3. Mi resistencia es de 360 entre los 12 más el 1, que me da un voltaje de salida de menos 9.3 voltios. Para el circuito 3, que es un amplificador no inversor, me lo pide de 2 formas. Uno, cuando tiene esta resistencia de 10 kΩ, y otro cuando tiene una resistencia en paralelo, en serie, con otra resistencia de 10 kilos. Entonces mi voltaje de salida para este me da de 11.24 voltios. Y ahora para el otro. Y para mi siguiente circuito me dice que es un voltaje de salida de 5.6 voltios. Esos son los cálculos cuando mi circuito 1 tenía solamente una resistencia, cual me dio un voltaje de 11.75. Cuando le puse las 2 resistencias, que eran de 10 kilos, sumadas me dan 20. Entonces aquí se ponen las 20 y me da un voltaje de 6.12 voltios. Para el siguiente circuito, que es un amplificador sumador inversor, cual tengo un voltaje de entrada de 0.2 voltios, de menos 0.5 y de 0.8 voltios. Me pide mi voltaje de salida, que el voltaje de salida es de 13.18 voltios. La fórmula de un sumador amplificador inversor me dice que es menos mi resistencia RF, que es de 325, sobre mi resistencia 1, que está acompañada por mi voltaje 1, que es de 0.2, y así sucesivamente hasta llegar hasta voltaje 3, y eso me da un voltaje de menos 16.25 voltios. Para mi circuito 5 tengo lo que me dice que mi voltaje de entrada va a ser igual a mi voltaje de salida. Este amplificador, que es un amplificador inversor, donde se le mete un voltaje de 1.5 voltios, me da un voltaje de salida de menos 7.49 voltios. Y esos son los cálculos de amplificador inversor. El seguidor no se toma en cuenta porque son los 15 voltios, entonces no varía el voltaje de salida. Entonces más sería mis 100 kΩ sobre mis 20 kΩ multiplicado por 1.5 voltios me da menos 7.5 voltios. Para mi circuito 6, que es un amplificador sumado inversor, donde mi voltaje de 200 milivoltios y mi voltaje 2 de 500 milivoltios, mi voltaje de salida es igual a menos 6.99
99 voltios. Lo que me dice de fórmula que mi voltaje, mi resistencia RF va a ser dividida entre mi resistencia, pero como son iguales, que son de 1 kilo las dos, entonces solamente la pongo una, que esa va a estar multiplicada por mis dos voltajes, y eso me da voltaje de salida de menos 7 voltios. Para el circuito 7, que es un amplificador sumado inversor, donde aquí ya tengo 4 fuentes que sumadas me dan un voltaje de 10, mi resistencia 1, 2, 3 y 4 que son iguales, mi resistencia de RF que es de 22 kilo ohm, entonces me da que mi voltaje de salida es de menos 2.2 voltios. Entonces en los cálculos va a ser menos 22.2 que mi resistencia RF entre y R, que como todas mis resistencias son iguales, entonces nomás tomo el valor de una, que son de 100 kilo ohms, multiplicado por mis voltajes, que sumado me da 10 voltios, y eso me da un voltaje de salida de menos 2.2 voltios. A mi siguiente circuito, que es un amplificador no inverso, que tiene un voltaje de entrada de 150 milivoltios, que me da un voltaje de salida de 3.12 voltios. En los cálculos me da que mi voltaje sería de 3.27 voltios para el circuito 8. Entonces para el circuito 9, que es un amplificador diferencial, donde tengo mi voltaje de entrada 2, que es de 1 voltio conectado a la pata positiva, mi voltaje de 2 voltios conectado a la pata de negativo, que me da un voltaje de salida de menos 4.83 voltios. Para saber el voltaje de salida me dice la fórmula que va a ser 1 más mi resistencia 2 sobre resistencia 1, que esta es la ganancia, por mi resistencia 4 más la suma de resistencia 3 por la resistencia 4 multiplicado por mi voltaje 2, que es de 1 voltio, menos mi ganancia multiplicada por mi voltaje 1, que es de 2 voltios, y eso me da un voltaje de salida de menos 4.37 voltios. Para el siguiente circuito de la práctica 10, el cual tenemos 3 amplificadores. El primer amplificador, que es este, es un amplificador no inversor. Este es un amplificador inversor. Y este es un amplificador sumador inversor. Entonces necesito saber cuánto voltaje sale de aquí, cuánto voltaje sale de aquí, sumar mi voltaje de aquí, que va a ser voltaje 1, supongamos, por esta resistencia, va a ser esta, entre esta, por mi voltaje. Luego va a ser más, esta por esa, y así. ¿Cuáles me dan? Mi voltaje de salida de todo este circuito sería de 14.58 voltios. Primero se calculó el voltaje sería de mi primer amplificador, que me dio de menos 9.3, y luego de mi segundo amplificador, que me dio de menos 5 voltios. Luego a eso se multiplica la ganancia de mi amplificador, que es el último, lo multiplico por mis voltajes estos dos, más un voltaje de entrada nuevo que se le agregó, que terminó siendo de 0.8 voltios, entonces me da mi voltaje de 13.9 voltios. Ya para el último circuito, en el cual que aquí tenemos un amplificador que tiene un negativo por acá y un negativo por acá, entonces sería un amplificador sumador, y este es un no inversor y este es un sumador. Me da mi voltaje de salida de cada uno, que este es el primer sumador, este es el no inversor y este es el último sumador, que me da un voltaje de 6.9, que es el final. Entonces al ver dos seguidores, entonces me quedaría mi voltaje de resistencia de 600 kilo entre 15 multiplicado por mi voltaje 1, más igual a resistencia de 600 entre 30 multiplicado por mi voltaje de menos 20, me da mi voltaje de salida de menos 600 milivoltios, que este es de mi primer de mi sumador.
El segundo, que era el último, me da un voltaje de 6.4. Y el que había dicho que era inversor es seguidor, pues da un voltaje de salida igual que el que entró.